Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de este espacio que tanto nos apasiona, dioses, héroes y goles. En este podcast exploraremos cómo el fútbol no solo es un juego, sino un reflejo profundo de la historia, la cultura y el alma humana. Aquí no solo hablaremos de fútbol, lo desmenuzamos como si fuera una obra de teatro, una tragedia griega o una lección de filosofía medieval. Prepárense para un recorrido único donde la cancha se convierte en ágora y el balón en una pregunta existencial. Desde los inicios, los juegos y deportes han servido a las sociedades para representar sus valores, conflictos y aspiraciones. El fútbol es una pasión, un dramatismo. No es una excepción para todo esto. En él podemos ver reflejadas nuestras propias luces y sombras. Ok, pues hoy no venimos a solo narrar partidos, sino también tenemos que entender cómo cada pase, cada falta o cada gol puede ser una metáfora de lo que somos como sociedad. También vamos a recorrer cuatro grandes épocas del pensamiento occidental. Estas van a ser el mundo clásico, la patrística, Edad Media y por último la Edad Moderna. Todo para responder a una pregunta que va a ser clave en este podcast, que es ¿puede el fútbol ser ético en medio del caos? Vamos a descubrir cómo el fútbol en la nueva arena donde se juegan antiguas batallas éticas y existenciales, en un mundo donde a menudo se prioriza el resultado sobre el proceso, y también el fútbol nos plantea preguntas cruciales sobre la integridad y todo lo que incluye el juego limpio y responsabilidad. Nuestro tema central, como por así decirlo, es muy claro, ya que el fútbol es hoy un espejo ético-cultural que refleja los dilemas que antes se debatían en los foros de la Grecia antigua, en los monasterios medievales y en las revoluciones modernas. En tiempos donde el relativismo borra la verdad y el pluralismo se convierte en caos, el fútbol puede ser un faro, un símbolo moderno donde aún es posible hablar de justicia, comunidad y dignidad humana. El fútbol con sus reglas claras, su exigencia de trabajo en equipo y su capacidad para generar pasión y sentido de pertenencia puede ofrecer un modelo para construir sociedades más justas y cohesionadas. Y aquí es donde a mí me gustaría plantearles la pregunta de ¿por qué si Sócrates aceptó la muerte para no traicionar la justicia, qué aceptaría Messi un penal injusto? Si Antígona desobedeció una ley, desobedecería un capitán un orden inmoral del técnico. Pues prepárense porque hoy el balón es filosofía. Y en un mundo donde la verdad a menudo se diluye en opiniones subjetivas, el fútbol nos recuerda que hay hechos objetivos. ¿El balón entró o no entró? ¿Hubo o no hubo falta? Pero también hay interpretaciones y debates éticos sobre cómo se aplican las reglas. Claro, y no olvidemos que el fútbol, como la filosofía, no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas que más importan, como qué es el bien, qué es lo justo, qué es lo que nos une como unidad. ¿Cómo podemos equilibrar la competencia feroz con el respeto por el rival? Ok, y pues para determinar más lo que es este podcast nace de un proyecto colegiado donde nuestras tres entregas anteriores sobre justicia, ciudadanía y ética desde el mundo clásico nos preparan para esta síntesis. Y esto es cómo se ve el alma humana hoy y cómo puede el fútbol ayudar a sanarla. Cada generación ha tenido su campo de batalla simbólico. Para los griegos tienen la polis y para los medievales los concilios. Los modernos las revoluciones y nosotros tenemos el estadio. En este espacio cargado que es de todos símbolos y emociones, vamos a reproducir la eterna tensión entre lo que es y lo que debería ser el fútbol, ya que el fútbol no solo es un fenómeno cultural de masas, también es un laboratorio, por así decirlo, donde se puede probar el carácter, donde se pueden desafiar ciertas normas y también revalorar todo el vínculo humano que hay. Eh, para también demostrar todas las culturas que hay y valores diversos, el fútbol puede ser un puente como de entendimiento, ya todo esto para poder exacerbar las tensiones y prejuicios. Y pues preparen el alma para la reflexión y acompáñennos en este viaje donde Sócrates es comparado con Messi y Antígona le discute al VAR. Entonces, hoy el balón es filosofía.
Comencemos nuestro viaje en el mundo clásico, donde las semillas de muchos de nuestros debates éticos actuales fueron planteadas. Empecemos en la griega clásica, para Sófocles, perdón, en Antígona. La tragedia surge cuando la ley del Estado contradice a la ley moral. Antígona se enfrenta a un poder porque defiende su principio superior, el deber hacia su familia y los dioses. Antígona nos presenta un dilema eterno. ¿Debemos obedecer siempre a la ley o hay principios morales que están por encima de ella? En el fútbol esto se puede ver cuando un jugador se enfrenta a una decisión injusta del árbitro o cuando un equipo decide jugar limpio a pesar de la presión por ganar todo a toda costa. Ok, y si nos pasa algo similar en el fútbol cuando las reglas escritas entran en conflicto con la justicia moral, esta pregunta es cuando el VAR ratifica una jugada legal, pero evidentemente puede ser injusta. Otro caso es que el jugador queda atrapado en un dilema ético y para recordar un caso del fútbol es de Eric Cantona, quien en los 90 enfrentó no solo a la autoridad, sino también a una sociedad que analizaba la violencia y lo convirtió en un símbolo de resistencia. Para citar alguna frase, pensemos en en el famoso gol de la mano de Dios de Maradona. Que ¿Fue ético usar la mano para marcar un gol en el momento crucial? ¿O la pasión y la búsqueda de la victoria justificaban esa acción? Este tipo de jugadas nos obligan a reflexionar como sobre los límites de la trampa y cómo si en verdad hay un juego limpio. Y pasando ahora con otro tema, tenemos a Critón de Platón. Sócrates acepta su condena a muerte porque cree que romper la ley dañaría el alma de la polis, lo cual lo hace por respeto a una orden mayor, a pesar de su inocencia. Así, de esta manera, pues también puede llegar a haber casos en los que futbolistas que sean conscientes de una falta mal señalada, la acatan por respeto al árbitro y al sistema de juego. Para Sócrates, la polis era más que un simple conjunto de ciudadanos, era una entidad moral con un alma propia. Pues en este caso, en el fútbol, podemos ver algo muy parecido en la idea de la identidad. Este puede ser de un club o también de una selección nacional, pues ya que los jugadores, los hinchas y los directivos forman parte de una comunidad que trasciende a los individuos y las acciones de cada uno afectan a toda esta comunidad en conjunto. Y también podemos comparar el estadio como la polis, que es una comunidad estructurada, tiene normas y hay emociones. Cada partido es una tragedia, una comedia, y nosotros los aficionados somos como el coro griego, juzgando, celebrando, condenando. Entonces podemos ver que el fútbol repite los antiguos dramas humanos. En el teatro griego, el coro no solo comentaba la acción, sino que también representaba la voz del pueblo y reflexionaba sobre los temas de la obra. En el fútbol, los aficionados también desempeñan un papel fundamental. Expresan sus opiniones, influyen en el ánimo del equipo, si los alientan, y a veces incluso en las decisiones de los directivos. El estadio es un espacio de debate y participación ciudadana y a veces esa participación puede ser conflictiva. Sócrates nos invita a ver una reflexión que sigue bastante vigente. Vivir bien es vivir conforme a los principios. En el fútbol eso se traduce en juego limpio, en la honestidad dentro y fuera de la cancha. Por eso no se nos enseña solo con tácticas, sino con valores. Principios como respeto al rival, la aceptación de la derrota, la honestidad en la competencia y la solidaridad con los compañeros son fundamentales para construir una cultura de juego limpio. Pues ahora hablando de Antígona, Antígona también al seguir su conciencia nos recuerda que hay momentos en los que romper las reglas puede llegar a ser algo justo, por así decirlo, y cómo hoy un futbolista puede denunciar la corrupción aunque le cueste la carrera. También haciendo filosofía en la cancha, ¿hasta qué punto un jugador debe obedecer las órdenes de un entrenador o los intereses de un club si estos entran en conflicto con sus valores éticos? El caso de futbolistas que se han negado a participar en partidos amañados o que han tenido o que han denunciado alguna práctica corrupta, siempre nos muestra que la conciencia individual también juega un papel muy importante en todo lo que es el mundo del fútbol. También la tragedia griega nos enseña que toda acción tiene sus consecuencias. En este caso, en el fútbol, como y también como en la vida, no hay decisiones sin peso moral.
Por ejemplo, podemos poner el caso de un penal fingido que puede dar la victoria a un equipo, pero ¿a qué costo? Un penal fingido puede dañar la reputación de un jugador o incluso de todo el equipo, erosionar la confianza en el juego y fomentar una cultura de trampa. Pues en este caso, las consecuencias de una acción antideportiva pueden trascender el ámbito deportivo y tener un impacto en la sociedad así de manera más en general. Y pues en resumen, el mundo clásico nos muestra que la justicia y el honor son pilares de toda comunidad. Y el fútbol, aunque sea moderno, todavía es un espacio donde esos valores se ponen a prueba. Pero la percepción de la justicia y el honor no ha sido la misma a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, la religión y las estructuras sociales jerárquicas influyeron profundamente en la forma en que se entendían estos valores. Ok, y ahora de la patrística y de la Edad Media, vamos a dar un salto a la Edad Media en la Divina Comedia. Dante coloca en el infierno quinto a los que sucumbieron a la pasión, también arrastrados eternamente por vientos. Son víctimas de sus deseos sin freno. En el infierno de Dante, el descontrol de las pasiones lleva a la perdición, y si lo llevamos al fútbol, el descontrol emocional puede llevar a la violencia en las gradas, llevar a algún tipo de agresividad en el campo y la pérdida del sentido del juego como algo que debe ser disfrutado. Como los ultras modernos no saben canalizar la pasión por su equipo y terminan en violencia, el odio y el tribalismo. El estadio se convierte en un infierno literal donde la pasión destruye al ser humano. La violencia en el fútbol puede tener raíces en factores sociales, políticos y económicos, pero también puede ser alimentada por la cultura de la intolerancia y la falta de respeto. Las consecuencias de la violencia son devastadoras: pérdida de vidas, daños físicos y emocionales y un deterioro en el ambiente deportivo. Un claro ejemplo para esto que nos comentas, Rodrigo, puede ser los ultras del equipo de Rayados, ya que ellos siempre al tener un partido malo donde pierden, siempre se van en contra de los hinchas rivales. Pero siguiendo ahora un poco, también en la película de Ágora, Hipatia lucha por la ciencia y el pensamiento racional en un mundo dominado por la intolerancia. En este caso, pues en el fútbol actual, la racionalidad táctica de entrenadores como puede ser Pep Guardiola, Jürgen Klopp y muchos otros, choca con el fanatismo de quienes creen que solo la garra gana partidos. Se repite la tensión entre razón y fe. En el fútbol moderno, el conocimiento científico, la estadística y el análisis táctico juegan un papel cada vez más importante. Sin embargo, la pasión y creatividad siguen siendo elementos esenciales en los partidos. El equilibrio entre la razón y la emoción es fundamental para tener un desarrollo de un fútbol más inteligente y también más atractivo para todos. Y pues como en la película El nombre de la rosa, muestra cómo el poder censura lo que no entiende. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿no pasa algo similar con las grandes federaciones que controlan qué se transmite, qué se investiga, qué se permite decir sobre el fútbol y quiénes lo cuestionan, excomulgados del espectáculo? ¿Hasta qué punto los jugadores, los entrenadores y los periodistas tienen libertad de expresión? ¿Son las grandes federaciones y los clubes lo suficientemente transparentes en sus decisiones y en el manejo de recursos? La lucha por la libertad de expresión y la transparencia es un tema recurrente en la historia del fútbol. Pues también para hablar un poco más de la Edad Media, la Edad Media no solo fue oscuridad, también fue misticismo y un orden simbólico. El fútbol tiene sus propios rituales, todo esto puede ser cánticos, camisetas, ídolos, pero cuando ese orden se sacraliza sin crítica, solo se vuelve una idolatría. En la Edad Media la iglesia tenía un poder inmenso y a menudo se convertía en un objeto de veneración. En el fútbol, los clubes, jugadores e incluso el propio juego pueden convertirse en ídolos, esto desviando la atención de los valores éticos fundamentales. La idolatría en el fútbol puede llevar a un fanatismo ciego, que es violencia y pérdida de perspectiva. Regresando un poco al tema del infierno de Dante, este pues realmente no es un castigo, sino una consecuencia interna del desorden. En la cancha también hay castigos, como las tarjetas, las expulsiones y los fracasos, pero lo importante es reconocer que el descontrol ético lleva a la autodestrucción. Así como en el infierno de Dante, los pecadores sufren las consecuencias de sus propias acciones, en el fútbol los jugadores y los equipos también son responsables de sus decisiones. El juego limpio, el respeto a las reglas y la conducta ética son fundamentales para evitar la autodestrucción deportiva y moral.
Pasando ahora un poco ya más a otro tema, la edad moderna, pues en este caso la edad moderna rompe con el autoritarismo religioso. Lutero se levanta contra la corrupción de la iglesia y pues no se parece a los movimientos actuales que denuncian la corrupción en el fútbol. En pocas palabras, los sobornos en la FIFA, partidos arreglados o monopolios mediáticos. Así como la corrupción en la iglesia socavó su credibilidad y su autoridad moral, la corrupción en el fútbol amenaza con destruir la confianza en el juego. Así como ya mencioné apenas hace unos segundos, los sobornos y los partidos arreglados son cosas que no solo amañan a este tipo de deportes, sino que no le permiten a los hinchas el poder disfrutar de un gran partido. Así Ok. como en la Edad Media, los herejes desafiaban el pensamiento establecido en el fútbol. Los innovadores como Cruyff han transformado el juego con sus ideas revolucionarias. La rebeldía y la creatividad son esenciales para el progreso, pero también pueden generar resistencia y controversia. Ok, pues para hablar más de tiempos modernos, Chaplin podemos saber que es absorbido por la maquinaria industrial y hoy los jugadores son productos del mercado, son marcas andantes, contratos que involucran millones de dólares, algoritmos que deciden un rendimiento y cómo la humanidad del juego parece cada vez más lejana. Y sin embargo, pues el amor por el balón sobrevive en las canchas de barrio, en los partidos entre amigos, en los gestos nobles dentro del campo. Y como diría Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza hasta dentro, hasta que entra la industria. Y si Dante advertía que perdimos el paraíso por soberbia, ¿no será que el fútbol perdió su esencia por querer controlarlo todo, poseerlo, explotarlo? Tal vez el paraíso del fútbol está en jugar y no en ganar. La modernidad también trajo un concepto de derechos humanos. En el fútbol eso se refleja cuando un jugador alza la voz por su salud mental, contra el racismo o por su dignidad. No solo es política, es ética viva. Ok, y pues ahora queremos dar nuestra propuesta de solución. Creo que necesitamos recuperar el espíritu del fair play, no solo como algo que sea publicitario, sino como que involucre un principio filosófico. También necesitamos que la dignidad humana sea algo que no es inviolable, incluso en un juego como el fútbol, y que la victoria sin respeto es derrota moral. El fair play no se trata de solo seguir reglas, sino también de poder reconocer la dignidad del otro jugador como alguien humano. El fútbol puede ser un espacio para reconstruir comunidades. Es un lenguaje universal que promueve empatía, inclusión y solidaridad. Las fundaciones, torneos barriales y gestos de deportividad son ejemplos claros de este tipo de humanismo en acción. En el fútbol, como en la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que no hay una respuesta clara o en la que las reglas no son suficientes. En esos momentos debemos recurrir a nuestra conciencia, a nuestros valores y a nuestro sentido de la justicia para tomar la decisión correcta. La conciencia es nuestra guía interna, nuestro bar personal. La solución no solo está en los reglamentos, sino en una educación ética desde una temprana edad, donde el fútbol sea una herramienta para formar ciudadanos conscientes, no solo atletas exitosos. Ok, y pues ya para terminar este podcast, queremos dar nuestra conclusión. Creo que en lo personal el estadio es la nueva ágora, los jugadores, nuestros héroes trágicos y los partidos son epopeyas modernas. Cada hincha, cada aficionado es un filósofo en las gradas y creo que el fútbol con su dramatismo y su pasión son momentos que son épicos de ver y puede ser visto como una forma de narrar las historias de nuestra época. Sí, pues el fútbol, como la filosofía, puede salvarnos del cinismo, ya que nos recuerda que aún hay belleza, entrega y sentido en este mundo. Y por último, el fútbol nos enseña que lo más importante no es alcanzar la meta a cualquier precio, sino disfrutar del viaje y del esfuerzo compartido. Pues esperamos que este podcast no se quede solo en palabras, sino que la próxima vez que entres a una cancha o veas un partido recuerdes que ahí también se juega la ética, la justicia y la dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias.